Bueno, vamos a ver, aquí estamos ya de vuelta. Jacqueline, ¿cuánto le dio? Bueno, yo no sé, pero creo que nos falta el valor de la resistencia para el 11. Un momento, tengo que Según yo. compartir. Ay, estoy sin compartir. A ver, para el Bueno, 11, déjeme ver. no tenemos que saber el valor entre A y B. Para el 11, déjeme ver, para el 11. No, no necesita el valor de la resistencia. Bueno, no la resistencia, sino de BA o AB, Ah, perdón. tiene toda la razón. Caramba, se me olvidó. Sí, Y del 12 no supe. ok. Entonces vamos a ver. Aquí son 4 voltios, sí. Ay, qué fallo no haberles puesto el voltaje. 4 voltios. De menos a más. Ok, entonces con esos 4 voltios, ¿cuánto le da? Entonces, VB sí me daría 6 voltios, porque si el ¿Correcto? día es menos 4. El otro, el VC, serían 6 menos 20, menos 14. Correcto. Y el último sería 10 menos el menos 14 que obtuvimos. Así que Eh, 24. es correcto. Muy bien, Ah, sí. muy bien, Jacqueline. Entonces vamos a poner el resumen. ¿Todo el mundo entendió lo que Jacqueline hizo? Profe, no, podría explicarme. Bueno, Jacqueline, explíquele. Y ahí es que apliqué la fórmula de VAB, así como la fórmula VA menos VB. Y VA es la fuente, entonces son 10 menos el 4 que el profe nos acaba de decir, las 6 VB. Ok, muy bien explicado. Suave, suave. Christopher pescó. Profe, ese 4V tenía que dárnoslo. O sea, sí. Ah, con razón. O sea, dijo Jacqueline, bueno, yo aplico VAB igual a VA menos VB. Ah, un momentico, porque si no se me hace un despapalle y esta es la clase número 2, no la clase. Ok, ok, entonces, ¿verdad? Entonces, VA en este punto, el voltaje aquí en A son 10 voltios, porque la fuente lo sube de 0 a 10 voltios. Entonces, VA es 10 voltios. Entonces, esto es igual a 10 voltios menos VB, ¿verdad? Entonces, esto VAB es 4 voltios. Entonces, de aquí despejamos VB es igual a 10 menos 4. Entonces, esto es igual a 6 voltios. Ok, luego, Jacqueline, para VC, ¿qué hizo? Para VC hice lo mismo, pero ahora resté VB menos VC porque tengo VBC, que es la otra fuente, la de Correcto. 20. Entonces, Bueno, entonces el despeje es 6 menos 20, que da menos 14. exacto. Entonces, VBC es igual a VB menos VC. Esto es igual, VB ya los averiguó, que es 6 voltios, menos VC, que no lo sabemos, pero esto es igual a VBC, que son 20 voltios.
Y entonces de aquí despejamos VC como 6 menos 20. O sea, da menos 14. Y la última, Jacqueline. En esa de VAC lo que hice fue la primera fuente, que es 10 menos, por fórmula, menos el 14 que acabamos de obtener, que es el de C, VC. Ok. Entonces, aquí lo que hacemos es que aplicamos la fórmula entre A y C. VAC es igual a VA, que ya lo tenemos, menos VC, que también lo tenemos. Y entonces tenemos VA, que es 10 voltios, menos VC es menos 14, menos 14. Y entonces esto da 24 voltios. Y es lógico, ¿verdad? Si ustedes empiezan a sumar y restar voltajes, ahí les va a cerrar perfectamente. Ok, para el número 2, ¿quién lo hizo? Profe, yo lo estaba haciendo, pero solo logré calcular VB y me dio menos 235 voltios. Yo creo que está mal, ¿no? Ay, qué programita este. No quiere seleccionar. Bueno, hagámoslo con este. Ok, vamos con el problema 2. Ok, ¿quién fue el que me habló? Christopher. Sí, Vamos a ver, Christopher. ¿Cuánto le dio? menos 235 voltios. No. Ok, entonces, como les sugerí, se vuelve a trazar el circuito. Entonces dice, esto es menos 19 voltios. Aquí tengo menos 19 voltios. Ok, aquí tengo la polaridad de este, que pasa de más a menos, y de este pasa de menos a más. Y después aquí tengo 35 voltios positivos. Entonces vuelvo a trazar el circuito. Entonces dibujo el circuito de manera un poquito más clara. Entonces dibujo el circuito así. Aquí tengo polaridad. Polaridad 0. Perdón, potencial 0. Entonces me dice que tengo con respecto al potencial 0 menos 19 voltios. O sea, que tiene la polaridad invertida. ¿Verdad? Entonces esto es la batería. Aquí viene la resistencia. Aquí viene la otra resistencia. Y aquí me dice que tengo una polaridad de más 35 voltios. Entonces, dibujo la batería con polaridad correcta de menos a más con respecto al potencial 0. Ok, entonces ven, qué fácil se volvió el problema. Entonces aquí es E2 de menos a más de 35 voltios. Aquí es E1 de menos a más de 19 voltios. Y aquí tengo 20 ohmios. Y aquí tengo R1. Entonces más menos me dice. Y aquí R2 más y menos. ¿Por qué le cambié la polaridad? Bueno, porque arreglé el circuito distinto. Entonces, fíjense que las dos fuentes van en el mismo sentido. Entonces, la corriente va para allá.
Entonces, aquí hay una caída de voltaje y aquí hay otra caída de voltaje y aquí hay otra subida de voltaje. Entonces, aquí tengo una subida de voltaje en E2. Viene ahí, tengo una caída de voltaje en R2 y tengo otra caída de voltaje en R1. Y después tengo una elevación de voltaje en ¿cuál era esta? E1. ¿Ven? Entonces, ahora sí puedo calcular el voltaje total, ¿verdad? La elevación. Entonces, la fuente total tiene la misma polaridad las dos. Entonces es 35 más 19. Entonces tenemos una elevación total de 54 voltios. Y tengo una R total también que la puedo calcular, ¿verdad? Porque me la dan. Ah, bueno, es que yo no ponte aquí 25. 25 ohmios, ¿verdad? Entonces, R total son 25 más 20. Entonces tengo 45 ohmios. Y con eso ya puedo encontrar la corriente, ¿verdad? Porque es un circuito en serie. Entonces podemos encontrar la corriente. Entonces, I es igual a E total entre R total. Y entonces esto es 54 voltios entre 45 ohmios. Sistema Internacional de Unidades. Entonces esto nos da 1.2 amperios. Ustedes me revisan el cálculo en la calculadora. Ok, entonces ya con eso puedo encontrar el voltaje que quiera. Por ejemplo, puedo encontrar VAB, ¿verdad? Porque entonces de aquí encuentro VAB. VAB, ¿sí? VAB lo puedo encontrar como la corriente 1.2 por la resistencia entre AB, que son 25 ohmios. Entonces ya encuentro que esto es 30 voltios. Y 30 voltios es igual a VA menos VB. ¿Verdad? VA menos VB es VAB. Entonces de aquí puedo encontrar VB. Entonces VB es igual a 35 un momentico. Ah, sí, VA es 35. Entonces VB es 35 menos 30. Y entonces esto nos da 5 voltios. VB. Y luego podemos aplicar VBC es igual por la... Vean que todo es aplicar la definición de la fórmula. No, aquí no hay nada complicado y respetar los signos aritméticos, nada más. VB menos VC. Y entonces VB ya lo tenemos, que es 5. Y el VC lo tenemos, que es menos 19. Entonces 5 menos 19. Y entonces esto es 24 voltios. Podemos hacer VCB. VCB es igual a VC menos VB, ¿verdad? Y entonces nos tiene que dar de signo contrario. VC es menos 19, perdón, VC, sí, menos 19. Y VB es 5 menos 5 y nos da menos 24. ¿Ven? Entonces no hay pérdida y todo cierra perfectamente. Solo tienen que seguir las reglas de polaridad
y la fórmula, nada más. Ok, punto 15. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces decimos todas las fuentes de voltaje. Perdón, antes de seguir, Christopher, ¿le quedó claro el problema? Sí, profesor. Ok. Yulisa, ¿usted? Sí, profe. Ok. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, me interrumpe, ¿verdad? Leoni. Está claro, profe. Ok. Bueno, entonces decimos, todas las fuentes de voltaje presentan una resistencia interna que convierte parte de la energía en calor. Tal es el caso con baterías, generadores o fuentes de voltaje. En la figura se muestran los circuitos ideales, circuito abierto, sin carga, que dice NL. Vamos a usar la notación en inglés que dice que significa no loads, o sea, no hay cargas, y cuando se conecta una carga, o sea, le llamamos load. Entonces, este este sería el circuito ideal. ¿Verdad? Entonces aquí tendríamos la fuente, el símbolo de la fuente, el circuito ideal sin carga interna, la terminal y la otra terminal. Ok, entonces aquí tendríamos un voltaje. Perdón. Entonces aquí tendríamos un voltaje que sería, y aquí una caída, más menos, ¿verdad? Y este sería el voltaje, la caída de voltaje aquí, ¿verdad? Sería igual al voltaje de la fuente. Y aquí podríamos conectar la carga. Este es el circuito ideal como lo hemos estado manejando hasta el momento. Aquí podemos conectar la carga. Entonces, esta es la la carga del circuito o de la red. Ok, entonces le llamamos R load o la carga, ¿verdad?
Luego está el circuito, el ideal, el circuito abierto sin carga, el real. Entonces, este es el circuito ideal. Voy a desconectar la sincronización porque si no se pone muy lento esto. Voy a pasarlos para acá. Listo. Circuito ideal, ¿verdad? Ese es el circuito ideal. No existe. No existe, pero es una buena aproximación. ¿Ok? Modelar las baterías así. Sin embargo, si queremos modelarlas como como es en la realidad, entonces sí tenemos que tomar en cuenta la resistencia interna. Entonces, el circuito real abierto es este. Aquí tenemos una resistencia interna y aquí tenemos los terminales donde podemos conectar la carga. Ok, entonces aquí tenemos que aquí, por aquí iría la corriente de forma convencional. Aquí tenemos la elevación de voltaje, E, y esto le vamos a llamar resistencia interna. Y aquí vamos a medir el voltaje sin carga, no load. Y vamos a ver que es igual al voltaje de la fuente. Ok, entonces este es el circuito. Este es el circuito real, pero abierto. O sea, sin carga. Y luego, bueno, esto podemos representarlo también así. Le hacemos una lineacita de puntos aquí, como para decir, ojo, esta es la batería. Ok, entonces esta es la batería que la estoy representando como ese circuitico dentro de la línea verde de puntos. Ok, y ahora sí, pongámosle una carga a la batería. Entonces ahora sí, cerremos el circuito. O sea, entonces vamos a tener la fuente de voltaje, vamos a tener la resistencia interna, vamos a tener los terminales donde conectamos la carga. ¿Verdad? Y entonces aquí, este es el circuito real con carga. Entonces vamos a tener aquí, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos la fuente que me eleva el voltaje de menos a más. Tengo la resistencia interna donde hay una caída de voltaje de más a menos. Y luego aquí tengo el voltaje de carga. ¿Ok? Entonces aquí estoy midiendo voltaje de carga de más a menos y esta es la carga. Entonces, y aquí tenemos la corriente. ¿Ok? Y bueno, ponemos las líneas de puntos para dar a entender que estamos hablando de baterías. Entonces, ahí tenemos eso. Y entonces vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff en esta malla. Ok, entonces tenemos E. Bueno, esto se llama IL. Ahora esta se llama IL, ¿verdad? Porque es la corriente de carga. ¿Cuándo es que se genera la carga? Únicamente, ¿cuándo es que se genera corriente? Únicamente cuando se cierra el circuito.
Si el circuito está abierto o si no tiene carga, entonces no se genera corriente, ¿de acuerdo? ¿Me siguen todos? Lady. Sí, profe. No se escuchó, Lady. Bueno. Profe, el de arriba que está sin carga, entonces, digamos, ese flujo de corriente que dibujamos, ese sería solamente en el caso que se cargara. Exactamente, en el caso que se cierre. Ajá, sí. ¿Ok? Pero aquí usted puede decir prácticamente aquí en este circuito I es igual a 0. ¿Ok? Porque puede nombrarla igual, L de carga. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. No hay carga, no load. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo de la última figura. Y obtenemos ¿qué obtenemos? Tenemos el voltaje de carga. ¿Qué color tengo? Verde. Cambiémoslo a azul. La elevación de voltaje menos la corriente de carga por la resistencia interna menos el voltaje de carga es igual a 0. ¿Verdad? Pero vean que podemos escribir, podemos decir, pero el voltaje de fuente es igual al voltaje sin carga, no load, y entonces podemos reescribir esta ecuación como voltaje sin carga menos la corriente de carga, load, por la resistencia interna, menos el voltaje medido con carga es igual a 0. Entonces de aquí podemos despejar el voltaje que nos va a dar con carga. El voltaje con carga va a ser, vean qué lógico, el voltaje sin carga menos el voltaje que se pierde por la resistencia interna de la batería. Y ahora fíjense qué interesante. Si multiplicamos la ecuación anterior por la corriente de carga, se obtiene, toda la ecuación la vamos a multiplicar por la corriente con carga, o sea, por IL. Entonces vamos a obtener que IL por VL es igual a IL por VNL menos IL al cuadrado por la resistencia interna. ¿Y qué es cada uno de estos términos? ¿Se acuerdan del capítulo primero? I por V es potencia, y al cuadrado por R también es potencia. Entonces tenemos que esto me está dando que la potencia consumida por la carga, esto es la potencia consumida por la carga, ¿verdad? Es igual a la potencia suplida por la batería. Esto que está aquí, y por el voltaje sin carga, es la potencia que suple la batería. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí es la potencia que suple la batería.
Y esto que está aquí es la potencia perdida en calor por la resistencia interna. Potencia perdida en calor por la resistencia interna. ¿Ven qué interesante? Entonces, claro, la potencia consumida por la carga va a ser un poco menor que la potencia suplida por la batería. ¿Por qué un poco menor? Porque hay una resistencia interna que le quita un poco de potencia y la convierte en calor. Por eso, ustedes cuando hablan mucho y están demandándole potencia al teléfono, se calienta. Porque entonces la corriente se activa, la corriente de carga, y entonces el calor interno empieza a generarse. ¿Ok? Igual una cámara fotográfica. Si ustedes tienen una cámara fotográfica digital, cuando ustedes están tomando y ya llevan varias fotos tomadas, van a sentir que el cuerpo de la cámara se calienta. ¿Por qué? Porque se activó la corriente de carga. O sea, ustedes están cerrando el circuito, ¿verdad? Entonces, usted cuando prendió la cámara, siente que el cuerpo se calienta un poquito. Es un poquito, pero sí se siente. Digamos, yo la siento en la cámara que me regaló mi papá, que es una Canon. Cuando ya llevo varias, está prendida por mucho rato y llevo varias fotos, la cámara se pone un poquito tibia. Ok. Entonces podemos decir que si la resistencia interna se desconoce, entonces se puede despejar para obtener su valor. Y entonces podemos hacer que R interna esto implica, ¿verdad?, que R interna, si queremos averiguar la resistencia interna, ¿verdad?, de esta ecuación, entonces despejamos R interna, porque el voltaje con carga lo podemos medir con un voltímetro, y el voltaje sin carga también lo podemos medir con un voltímetro, ¿verdad? Y la corriente también la podemos medir con un amperímetro. Entonces podemos encontrar la resistencia interna de la batería. Entonces decimos que la resistencia interna es el voltaje sin carga menos el voltaje con carga entre la corriente de carga. ¿Ok? Y entonces, eso también podemos expresarlo como voltaje sin carga. Ay, Dios mío. El voltaje sin carga sobre la corriente de carga menos el voltaje de carga sobre la corriente de carga. Y esto a la vez podemos expresarlo como el voltaje sin carga, ¿verdad?, sobre I de carga menos VL, podemos expresarlo como la corriente de carga por la resistencia de carga. RL, o sea, la carga, sobre la corriente de carga. Entonces, estos dos se cancelan. Este se cancela con este. Y entonces tenemos que la resistencia interna podemos calcularla como el voltaje sin carga, que lo podemos medir, entre la corriente de carga, que la podemos medir con un amperímetro, menos la carga que le estamos poniendo a la batería, que la podemos conocer. Ok, entonces hagamos otro problemita. Entonces dice, problema
2-12. Entonces dice, antes de aplicar una carga, el voltaje de terminal de la fuente de alimentación de la figura se establece en 40 voltios. Cuando se conecta una carga de 500 ohmios, en este caso, ven, se conoce la carga de 500 ohmios, como se muestra, el voltaje terminal cae a 38.5 voltios. ¿Qué sucedió con el resto del voltaje sin carga y cuál es la resistencia interna de la fuente? Entonces, para tener la figurita más linda, se las voy a copiar. Ustedes ahí después la hacen o la copian del mediación virtual. Entonces, eso es lo que tenemos. Entonces dice que cuando le conectamos, ok, entonces viene, esa es una fuente de voltaje de corriente directa, ¿verdad? Entonces tiene las perillitas, entonces uno puede ajustarlas, ¿verdad? Igual que en el laboratorio, que nosotros ajustamos el voltaje, entonces lo ajustamos a 40 voltios. Y con el multímetro medimos esto. Medimos 40 voltios. Y luego le ponemos una carga y entonces medimos el voltaje y el voltaje cae aquí a 38.5 voltios. Ok, entonces decimos la diferencia de 40 voltios menos 38.5 voltios, que es igual a 1.5 voltios, se consumió en la resistencia interna de la fuente. Entonces, la corriente de carga está dada por... Ahora sí cerramos el circuito. ¿Por qué? Porque le pusimos una carga, ¿verdad? Entonces cerramos el circuito. Entonces se genera corriente. Entonces la corriente de carga la podemos calcular como IL igual al voltaje de carga entre la resistencia de carga. Entonces esto es 38.5 voltios entre 500 ohmios. Y entonces esto da 0.077 amperios. O sea, 77 miliamperios. Perfecto. Y ahora la resistencia interna la podemos calcular porque ya tenemos IL, ¿verdad? Y tenemos el voltaje de carga. Entonces, la resistencia interna se calcula como sigue, ¿verdad? Decimos resistencia interna. Simplemente aplicamos la fórmula que desarrollamos arriba. Es igual al voltaje sin carga sobre la corriente con carga menos
la carga o la resistencia de carga. Es lo mismo. Entonces esto es 40 voltaje sin carga entre la corriente en amperios menos 500 en ohmios. Y entonces la resistencia interna es igual a 19.48 ohmios. Ven, entonces está bonito saber todo eso. Y ahora más adelante vamos a ver cómo y por qué es que las baterías, cuando las conectamos en paralelo, tienen que tener el mismo voltaje. No se pueden conectar baterías en paralelo que tengan voltajes distintos. Entonces, cuando ustedes conecten baterías como estas, ¿verdad? En paralelo, entonces cerciórense de que las dos tengan el mismo voltaje. O sea, si van a poner una batería nueva, se van a pasear en la batería nueva. ¿Ok? Y puede ser que quemen una de las dos y ya van a ver por qué. Entonces, si usted cambia las baterías en un aparato en paralelo, cambie las dos. ¿Ok? No cambie una nada más. Hay que cambiar las dos. Porque si no, le va a salir más caro cambiar solo una. Bueno, son las 11:52. Les voy a dejar un problema para que lo hagan en el recreo. Entonces dice problema 2-13. La batería de la figura cuenta con una resistencia interna de 2 ohmios. Encuentre el voltaje VL o sea, el voltaje de carga y la potencia perdida por la terminal interna si la carga aplicada es de 13 ohmios. Ok, entonces lo que tenemos es el voltaje sin carga que se midió. O sea, tenemos la fuente aquí. Tenemos una resistencia interna que nos la dan. Y tenemos que en las terminales de la batería se le conecta una carga de 13 ohmios. Ok, entonces aquí tenemos E igual a 30 voltios. Este es el voltaje sin carga. Ok. Esta es la resistencia interna, que es de 2 ohmios. Y aquí tenemos el voltaje de carga. Y la carga que le estamos poniendo es de 13 ohmios. Ok, y lo que tenemos aquí es una batería, entonces. Esto es una batería. Ok.
¿Listo todo el mundo con los apuntes? Bueno, entonces les aviso por WhatsApp cuando seguimos.